Bienvenidos a Oraciones Apostólicas, nuestra serie de este mes. Esta es nuestra segunda sesión, orando bíblicamente. Qué padre. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estar con nosotros el sábado? Sí, qué padre, ¿cierto? Porque damos continuidad a esta serie, la desarrollamos primeramente de una manera teórica, hablamos el fundamento y después nos disponemos a ejercitarla. Porque imagínate una serie de oraciones sin orar, está incompleto, ¿no? Es como un jugo de naranja sin naranjas, ¿no? Es imposible. Bueno, entonces por eso te animo a que nos dispongamos, porque así como lo hicimos el día miércoles, lo damos continuidad el día sábado, así lo vamos a seguir desarrollando, ¿sale? Bueno, orando bíblicamente, las oraciones apostólicas son las oraciones que encontramos, ¿recuerdas dónde? En el Nuevo Testamento, realizadas por los diferentes apóstoles, incluyendo el apóstol por excelencia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y empezamos a orar con las oraciones registradas en orden canónico, es decir, en el orden de nuestra Biblia. Comenzamos el miércoles pasado con Hechos, oramos las oraciones de Hechos, ¿verdad? Después, el día sábado, oramos, después de Hechos, ¿qué sigue? En orden canónico, Romanos. ¿Y qué crees que sigue el día de hoy? A ver. Sí te sabes el orden, ¿verdad? Espero, bueno. Ok, Primera de Corintios. Ok, sesión número 2, así lo he titulado. Si tú tomas nota, presta atención. Oraciones, así la titulé a esta segunda sesión de oraciones apostólicas, oraciones por Corinto. Oraciones por Corinto. ¿Y por qué crees que le titulé así? Por la iglesia de Corinto. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta fascinante carta. Bueno, de hecho son dos, encontramos dos cartas, primera de Corintios, segunda de Corintios. Hoy vamos a orar las oraciones apostólicas registradas en primera de Corintios, y te pongo expectativa, y el próximo sábado vamos a orar las de segunda de Corintios, ¿sale? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que sabemos sobre la iglesia antigua en Corinto, ¿sale? Bueno, rápidamente te platico. Si tú quieres tomar nota, lo puedes hacer. Si no, escucha solamente y presta atención a lo más significativo que tenemos que prestar atención. Como lo vimos el día domingo, hablábamos de la familia en la fe y recalcábamos algo bien importante. Iglesia perfecta nunca ha existido, es un mito. Todas las iglesias en el Nuevo Testamento, incluyendo esta, y ahorita vas a ver qué problemas tenía, siempre habrá áreas de oportunidad, porque volvemos a repetirlo, los que conforman la iglesia son personas imperfectas o perfectibles. A mí me gusta más esa palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que están a la disposición de estar siendo transformados, de seguir avanzando, ¿ah? Y creo que eso nos debe de definir como iglesia, reconocer nuestras imperfecciones, pero no quedarnos ahí, porque eso sería justificarnos, ¿a poco no? 20 años con la misma atadura, eso es otra cosa, ¿verdad? 40 años, no estoy mandando piedrazo a nadie, bueno, 40 años con las mismas situaciones que mal empleadas en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir que eso ya es no querer cambiar? Eso es necedad. Pero vamos a hablar para entender un poquito qué problemas, ¿no? Porque podemos juzgarla y decir, nada, son bola de carnales, ¿no? Corinto. Ok, te voy a platicar para que veas que la imagen, traté de encontrar una imagen que resuma un poquito lo que te quiero hablar acerca de esta iglesia en Corinto. Bueno, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia situada en una ciudad grande, una ciudad significativa de aquel tiempo, porque ni más ni menos que Corinto era la capital. Bueno, te platico un poquito. El imperio griego fue conquistado por el imperio romano y esta ciudad la convirtió en la capital provincial de Grecia para el imperio romano. Si te ves un poquito la imagen, era una ciudad portuaria. ¿Qué significaba eso? Una ciudad comercial.
grandes campañas, por así llamarlo, mercados y ese tipo de cuestión comercial. Imagínate en una ciudad portuaria, a lo mejor si tienes como un poquito de referencia a lo que vendría siendo, digo, no es totalmente cercana, pero es una aproximación. Veracruz, ¿sí? Es un puerto, ¿no? ¿Y cuántos saben que muchas importaciones y exportaciones salen y entran por Veracruz? ¿Sí lo sabías? Bueno, ¿te imaginas Corinto de una magnitud así? O sea, una ciudad realmente activa. El apóstol Pablo estuvo con ellos. El apóstol Pablo vivió en Corinto aproximadamente 1 año y medio. ¿Sí? Y todo lo que encuentras, bueno, ahí trabajó, ahí estuvo fabricando. ¿Cuántos sabían que el apóstol Pablo era un hombre de trabajo? Y ahí trabajó fabricando tiendas de campaña. ¿Sí? Ahí el relato bíblico nos muestra que Priscila y Aquila lo acompañaban. ¿Dónde puedes encontrar todo esto que te estoy platicando? Apúntalo, Hechos capítulo 18. Si te gusta realmente profundizar en las escrituras, llévatelo de tarea y coteja todo lo que estoy comentando para que te des cuenta que el relato de Hechos 18 habla. Pablo, durante su estadía en su segundo viaje misionero, está relatado ahí. Y bueno, es una ciudad, ¿qué te puedo hablar más de Corinto? Una ciudad llena de historia, ¿sí? Una diversidad cultural tremenda, pero de igual manera era un centro de paganismo, una ciudad que se conocía por eso, una ciudad dentro del culto romano, porque había un semillero, vamos a llamarlo así, algunos ya me van a entender, un semillero de la inmoralidad. O sea, la prostitución en Corinto, el destrampe, era ¿qué? Muy común en estos tiempos. Por dicho el contexto de esta ciudad, pues lo vamos entendiendo, ¿a poco no? ¿Qué puedo hablarte más? Bueno, fue sede de los juegos llamados del Istmo, que atraían mucha, como turismo, ¿no? Traían muchas multitudes, sobre todo de toda Grecia, y ya se apagó algo ahí. Y bueno, entonces estamos en sintonía, vamos comentando un poquito esto que es importante observar para poder no juzgar mal a Corinto, ¿sale? Entonces Pablo en su estadía ahí habló del evangelio, sí. Hubo gente que creyó, sí, pero Pablo tuvo que continuar con sus viajes misioneros y después llegan noticias de cómo está la iglesia en Corinto. ¿Te imaginas? La labor que hizo, lo que trabajó ahí, lo que plantó ahí. Pablo sigue con su misión y después llegan noticias de lo que está sucediendo. Y no son noticias buenas, sino son noticias de los problemas que tiene la iglesia. ¿Quieres ver qué problemas? ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de lo que está... ¿Por qué escribe esta primera carta? Ojo, tanto la primera carta como la segunda carta que el apóstol Pablo escribe tienen propósitos diferentes, ¿sale? Es bien importante entenderlo. Esta primera carta el apóstol Pablo la escribe sobre todo, ¿sabes para qué? Di conmigo, para corregir. ¿La corrección será parte del plan de Dios para nuestras vidas? Sí. Claro, absolutamente. ¿Tú has corregido a algún miembro de tu familia? ¿O tuviste hijos perfectos? Yo creo que nadie ha tenido esa grandiosa escenario, por así llamarlo. Todos creo que en tu vida, yo te pregunto, ¿tu vida ha tenido corrección en algún tiempo? Yo espero que sí, porque ¿sabes qué pasa cuando no hay corrección? Nos convertimos en personas, como yo llamaría, caprichosas, que solo quieren que solo buscan lo que son eso, ¿verdad? Gustos y preferencias, pero no tanto lo que necesitan. Bueno, entonces estos problemas que vamos a observar hablan de todo lo que la iglesia necesitaba
Y también influenciada, ¿sabes? Mucho porque por el medio en que se desenvolvía. Es decir, hablar de esta ciudad, vuelvo a repetir, comercial, una ciudad con gran auge, con gran conocimiento entre todos sus habitantes, sobre todo de la región, para llegar ahí, un destino donde muchos llegaban y se iban de su casa y pues obviamente se exponían a diferentes situaciones. Tendría que permear, ¿verdad?, en cómo los creyentes en Corinto estaban experimentando el Evangelio. Entonces, lo que el apóstol Pablo habla en esta primera carta es principalmente, vuelvo a repetir, para corregir. ¿Para corregir qué? Bueno, encara muchos problemas éticos, sobre todo problemas ¿qué? Éticos, que tienen que ver con ¿qué? Con las personas, con la vida moral de los individuos. Ok, vamos a hacer la lista es un poquito larga, ¿sale? La problemática es, primero, ¿sabes qué estaba pasando? Había división entre los creyentes. Yo soy de Pablo, ¿te acuerdas? Yo soy de Pedro, de Cefas, que es lo mismo. Yo soy de Apolos, ¿te acuerdas? Y otros más espirituales, no, yo soy de Cristo. Pero a fin de cuentas, con una inmadurez, tratando de dividirse, como haciendo sectarismo, es decir, bandos. Y Pablo les corrige que realmente no debe de existir eso. Bueno, ese es un primer punto que encontramos. Después vemos que Pablo también les tiene que instruir cuál es el papel del obrero cristiano. Todo eso nos va a dar mucha luz para entender las oraciones apostólicas. ¿Por qué Pablo está orando por Corinto de esta manera? ¿Sale? Tercero, les habla también acerca de la disciplina que debe de existir en la iglesia. ¿Cuántos saben que nos movemos por normas, por así decirlo? ¿La iglesia tiene ciertas disciplinas? Sí. Debería de, ¿no? O debe de. ¿Por qué? Porque te imaginas que digamos, bueno, la reunión es a la hora que gusten, llegar. ¿No? Y no importa, ¿verdad? Y no, hay un inicio y hay un final. Por decir algo. ¿Son buenas las disciplinas en nuestras vidas? Sí. ¿Fomentamos disciplinas? Sí. Fomentamos, ¿verdad?, la oración, por eso tenemos el programa de Creciendo en la Oración. Fomentamos la palabra de Dios, como por eso tenemos el famosísimo tiempo con Dios, el TCD. Y así podemos hablar de muchas cosas que fomentan la disciplina. ¿Por qué? Porque la iglesia está llevada para ser disciplinada. ¿Sale? Bueno, de hecho esa palabra tiene una connotación de la palabra discípulo, ¿sabías? Fíjate, tú y yo somos discípulos. Y entonces debemos de entender que si realmente somos discípulos, nos estamos ejercitando ¿en qué? En disciplina. Bueno. 4. ¿Qué problema? Sobre todo varones que tenían inclinación por unirse con sus madrastras. Eso estaba pasando en Corinto, sí. Estamos hablando todo esto de la iglesia, ¿eh? Eso, di conmigo, ¿se llama qué? Incesto. Eso es incesto, ¿sí? Y Pablo está corrigiendo todo ese tipo de cuestiones que no son correctas. Número 5. Pablo también habla acerca de cómo es los litigios civiles, cómo debe de llevarse el creyente acerca de lo que corresponde a las autoridades, etcétera, etcétera. Bueno, otro, inmoralidad sexual. Yo te dije algo de Corinto, ¿te acuerdas? Una ciudad conocida por su ¿qué? Por su inmoralidad sexual. Dentro de las deidades griegas, que eran muy populares en aquel tiempo, ¿sabes qué había? Así como la atracción, una serie de prostitución a los alrededores de las deidades. Bueno, ¿y por qué crees que les está corrigiendo sobre inmoralidad sexual? Porque lo estaban, ¿qué? La iglesia estaba cayendo en eso, en inmoralidad sexual.
¿Cuántos vamos hasta aquí la lista y cuántos dicen, qué iglesita, ¿verdad? ¿Ah? ¿O no está cambiando nuestra manera de ver, verdad? Porque, Señor, oramos, haznos como la iglesia del no. Entonces, ¿qué? ¿Como Corinto? ¿Vamos bien? También Pablo les habla sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. ¿Y por qué lo habla? Porque lo estaban haciendo. Entonces, ¿cuántos se dan cuenta de cosas que nuevamente son corregibles? ¿Eso nos va a ayudar a entender por qué Pablo ora lo que ora? Sí. ¿Y por qué necesitamos tomar todo el consejo de Dios para poder llevar a cabo nuestra tarea como Dios nos ordena? ¿Sí? Porque necesitamos, ¿verdad? Incluso de los ejemplos de, como decían por ahí, de lo que no se debe de hacer, ¿no? No solamente como una advertencia, sino también por si, como lo vimos en la serie, ¿verdad? Y también utiliza aquí Pablo esta porción en el Antiguo Testamento. Nos sirvió como advertencia y nos sigue sirviendo como advertencia. Y ese es el contexto del que se cree estar firme, mire que no caiga. Wow, entonces, ¿vamos bien? También Pablo corrige, siguiente viñeta, los hermanos débiles y fuertes. Había una cuestión entre comida y bebida. Por eso 1 Corintios es muy puntual para hablar de esos temas que hoy en día pueden ser controversiales para la iglesia. Hay creyentes que dicen, yo no como cerdo. Y yo digo, pues, de lo que te pierdes. O yo no hago esto, o yo no. Sí, sabías, ¿verdad? Sabías que hoy hay una polémica tremenda entre lo que son asuntos de comida y bebida. Puedo hacer esto, y 1 Corintios nos presenta la pauta de lo que el hermano débil está llamado a hacer y lo que el hermano fuerte está llamado a hacer. Y el punto es muy, muy, muy concreto. No voy a hacer cosas que sean cuestión de hacer caer a mi hermano que es débil en la fe. ¿Sale? Y porque sobre todo el principio más grande, por el amor a Dios. Es nuclear, ¿verdad? Ahí tenemos un capítulo 13 que nos habla de todo lo que es esto medular, el amor. Y no es un pasaje, como yo enseño, no solamente para usarlo en las bodas. Sí es precioso, pero no, Pablo lo usó para las bodas. Lo usamos porque, claro, el vínculo perfecto es el amor, pero 1 Corintios 13 es el fundamento de todo lo que debe de llevar y hacer el hermano fuerte hacia el débil. Y también es una clara advertencia, amonestación y corrección acerca de todo lo que son los dones espirituales. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto había caído en un exceso, había caído en una desviación, había caído en un sobreénfasis. Y Pablo puntualmente también corrige lo que estamos llamados a hacer. ¿Ok? ¿Estamos en sintonía? ¿Te sirve todo este panorama para observar qué es, cómo se titula esta sesión? ¿Oraciones en dónde? En Corinto, ahí está, bueno, ahí. Ahora sí, vamos a entrar entonces a la primera oración apostólica. ¿Cuántas oraciones apostólicas hay en Primera de Corintios? ¿Cuántas crees? ¿Quién da más? Ok, di conmigo, hay dos oraciones, dos principales oraciones apostólicas. ¿Son las que vamos a orar el día de hoy? Sí. Y son las que antes de orar, vamos a primero a observar lo que Dios nos presenta en esa oración. Ahora, conociendo un poquito el contexto de la iglesia, de cómo se encontraba la iglesia, yo quiero preguntarte, ¿necesitaba o no necesitaba oración? Entonces, mucha oración, ¿no? Claro que sí, mucha oración, ¿no? Y fíjate cómo Pablo, porque aún en eso te das cuenta del corazón de Dios,
para su iglesia. Fíjate cómo Pablo, la primera oración apostólica en Corintios la vas a encontrar en esta porción. Primera de Corintios, apúntala, capítulo 1, fíjate, desde el capítulo 1, o sea, prácticamente el capítulo 1 es primero el saludo de Pablo, los primeros 3 versículos. Inmediatamente, ¿sabes con qué comienza Pablo? Con una oración. Fíjate, es prácticamente inicial. ¿Y por qué crees que ora Pablo? Sabiendo ya un poquito las necesidades que tenía la iglesia, antes de que aparezca aquí en pantalla, yo te pregunto, ¿tú por qué orarías? A ver, analízalo. Ya sabes un poquito de cómo está la iglesia. Tú fuiste aquel que fundó, tal vez hablando de una manera especulativa, para tratarnos de identificar. Imagínate que tú fuiste el que fundó esa iglesia, tú estuviste ahí 1 año y medio, ahora conoces sus problemáticas, sabes que de Dios está la respuesta. ¿Cómo comenzarías a orar? ¿Qué le pedirías a Dios? Señor, ¿te los llevas o te los manda? Ok, te voy a responder. Pablo hace una oración. Wow, para que no falte ningún don espiritual en la iglesia y se mantengan firmes hasta el final. Wow. Esa es la oración que vamos a encontrar en los siguientes versículos. Una oración que habla acerca de que la iglesia, con problemas de dones, con problemas de sobreénfasis, y Pablo va a orar que no falte ningún. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado dones? ¿Cuántos saben que los dones que el Espíritu Santo ha repartido los necesitamos hoy en la iglesia? ¿Por qué? Porque los dones son regalos. ¿Qué hicimos para merecernos? Son por gracia. Y Pablo aquí va a decir anhelar los dones espirituales. Y comienza orando esto, que no les falte. Y yo creo que hay algo que tú y yo debemos de prestar mucha atención de esto. Si no caemos, yo lo resumo así, si no nos dirigimos por la guianza del Espíritu Santo como iglesia, podemos caer en errores, podemos caer en desviaciones, podemos incluso llegar a realizar cosas como la que esta iglesia, por su medio social, por su cuestión en la donde para ellos estaban tan común el realizar ese tipo de prácticas, podemos también si no somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces por eso necesitamos orar. Hoy vamos a orar porque ¿cuántos anhelamos que Dios nos revista con diferentes dones de acuerdo a su gracia, su soberanía? Pero para eso sabes que necesitamos anhelarlos. ¿Cuántos anhelamos los dones? Yo creo que Dios no dice, bueno, pues no lo quieren, no lo anhelan, no se los puedo imponer. ¿Tú le llevarías un regalo a alguien a la fuerza? Necesitamos anhelar, familia, lo que hoy vamos a orar, porque podemos orarlo sin convicción, sin tener fe. Pero de verdad, hoy deseamos que todo lo que Dios ha derramado para la iglesia pueda seguir siendo, porque por medio de eso la iglesia es edificada. Siempre lo he dicho, cada uno de nosotros necesita del otro, necesita lo que Dios le dio a la otra persona. Todos necesitamos de todos. Es como un núcleo que se va uniendo entre sí, donde se va conformando. Y necesitamos mantenernos firmes hasta el final. ¿Por qué? Porque muchos en Corintio no se mantuvieron firmes hasta el final.
terminaron siendo arrastrados por su propio. ¿Cuántos conocen? A ver, yo no estoy pidiendo manos levantadas, pero ¿sabrás de algún creyente que estaba con nosotros? Estoy hablando de todo tu cristianismo. Llevo ya un poquito más de 20 años caminando en el Señor y en ese transcurso he conocido muchas personas que han estado al igual que yo, siendo expuestas a la palabra, siendo discipulados, siendo enseñados. Y si tú me preguntas hoy dónde están los que estaban conmigo en los años 90, en los 2000, yo quisiera responderte, sé dónde están, pero la gran realidad es que no sé dónde están. Muchos de ellos ya ni siquiera caminan con el Señor. ¿Qué quiero llevar con esto? ¿Es una garantía que tú y yo estemos firmes hasta el final? ¿Es una garantía? O sea, ¿tú estás segurísimo que vas a estar firme hasta el final? Yo anhelaría, claro, yo quiero estar. Yo también creo que sería tu respuesta, yo quiero. Pero nadie sabe lo que vamos a enfrentar. Nadie conoce, solo nuestro Señor conoce el futuro. Pero vamos a aferrarnos entonces a decirle, Señor, quiero estar firme hasta el último día de mi existencia, que pueda graduarme con honores, que la mejor graduación no sea la de la carrera universitaria no estoy desechando eso, la del doctorado. Qué padre si tuviste la oportunidad de todo eso, pero la mejor graduación que sea el día que yo esté delante de tu presencia y pueda decir el Señor de cada uno de nosotros, bien, buen siervo fiel. ¿Cuántos anhelan escuchar eso? Porque ese día será nuestra graduación, donde terminaremos, como bien Pablo dijo, esa carrera de la fe, donde podremos decir, peleamos esa batalla y hemos terminado firmes. ¿Cuántos quieren ahora escuchar entonces la oración? ¿Sale? Ok, vamos entonces primero a leerla para poder después orarla, ¿verdad? Dice, siempre doy gracias a mi Dios. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia. Por ustedes. ¿Y por quién? Y por los dones, inmerecidos que Dios les dio ahora, que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Aclara algo? Aclara mucho. No son de ustedes, son de Cristo Jesús y se los dio, inmerecidamente. Familia, yo creo que Creación y Vida Ojo de Agua ha recibido dones y están repartidos desde la soberanía de Dios en cada uno de ustedes. ¿Y cuántos podemos decirle, Señor, gracias? ¿Sí o no? Gracias. Seguimos leyendo, por medio de Él, fíjate, si te gusta a ti subrayar tu Biblia, subraya esta verdad increíble. Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido. ¿Cuántos creen que Dios ha enriquecido esta iglesia también en todo sentido? Es decir, no nos falta. O sea, hay de todo, familia. Eso es algo importantísimo. Porque de otra manera sería menospreciar lo que Dios nos ha dado. ¿Cierto o no? Y no debemos de caer en eso, porque a veces pasa, sí pasa. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a menospreciar, en otro sentido, otro ejemplo, a lo mejor, lo que Dios te dio en tu familia? No debemos de estarnos comparando, porque mira nada más la vecina, ¿ya viste qué camioneta trae? Mira nada más yo la carcacha que... Bueno, dale gracias a Dios por esa carcacha. Bueno, al menos tienes carcacha, ¿no? ¿Cuántos saben que ¿Qué estoy tratando de decirte? Cuando reconocemos y somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, no tenemos que ir midiéndonos ni comparándonos con nadie, porque lo que Dios nos ha dado es único y es especial. Y colabora también. Esto es el mismo principio para hablar de este tema. Lo que Dios ha dado a esta iglesia es precioso. Y no debemos por qué andar comparándonos con nadie, trayendo y diciendo, mira, y no. Dios, porque de otra manera sería negar
lo que Dios ha hecho en esta congregación. Y vuelvo a resaltar, y lo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes es precioso y es valioso y lo necesitamos. ¿Cuántos podemos darle un aplauso fuerte dándole gloria a Dios por eso? Entonces Dios ha enriquecido a su iglesia, sí, por eso vamos a dar gracias en esta noche, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Fíjate, está resaltando cualidades extraordinarias. Siguientes versículos. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales, fíjate, qué padre decir esto. Que yo anhelo que la iglesia local tenga todos los dones. Yo lo anhelo. ¿Cuántos saben cuántos dones del Espíritu Santo existen? 1 Corintios 12, son 9 dones del Espíritu Santo, clasificados en 3 categorías. Hemos tenido series completas de eso y vamos a seguir recalcando esos principios. Bueno, esos dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto me impacta, ¿por qué? Porque Dios ha dado dones y no van a cesar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí está claro, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo regrese. Qué increíble, ¿verdad? Entonces tú me puedes preguntar, ¿y por qué hoy no los vemos tanto? Porque esa es la verdad, seamos muy realistas. Parece que en cada etapa de la iglesia hay como un aminoramiento de esos dones. No porque Dios haya realmente restringidolos para un tiempo en especial, no porque de alguna u otra manera se hayan ya dejado efectuado su poder. Te imaginas a Dios diciendo, ya hay escasez de dones, ahorita no muelan, ¿no? Es absurdo. Yo creo, como lo vimos en una serie que tuvimos, se debe a la consagración de la iglesia. Se debe a que la iglesia tal vez no camine en santidad. Y bueno, hay múltiples puntos que podría decir, por lo cual pienso. Pero Dios desea, mira, aquí es claro, hasta que el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él los mantendrá como firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Siguientes versículos. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Wow, ¿en dónde recalca? ¿Te das cuenta? Lo vimos. Si no viste la primera sesión, te animo que vayas y nuevamente lo escuches, porque nos dimos cuenta lo que ahora estamos comprobando. Las oraciones apostólicas se centran en Dios, se centran en el poder de Dios, se centran no en mi emoción, sino en lo que Dios es. Y aquí está Pablo diciendo, Dios lo hará, ¿por qué? Porque Él es fiel. Y si en lugar de tú y yo reclamarle y decirle y le decimos, Señor, lo que me has prometido descansa en que tú eres fiel, wow, ¿a poco no es muy diferente? Porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Qué increíble oración, ¿verdad que sí? Lo que necesito, lo voy a resumir, es eso. Necesitamos anhelar los dones, agradecer lo que nos has dado, desarrollarlos, porque a lo mejor los tenemos, pero no los estamos utilizando, no los usamos. Y los dones nos recuerdan, no son para beneficio nuestro, son para ¿qué? Para edificación de la iglesia. Y si tú no los ministras, ¿a quién privas? La iglesia. ¿Y a quién darás cuentas? ¿Te das ahora cuenta de la importancia? Bueno, entonces entonces aquí está la primera oración, la primera oración apostólica, ¿sale? Entonces te da mucho indicio de lo que vamos a orar en esta noche. Ok, y la segunda oración, fíjate, es prácticamente una oración inicial en su carta, los primeros versículos, y al final vuelve a cerrar. También es como tener el panorama completo. Capítulo
16, fíjate. ¿Cuántos capítulos crees que tiene Primera de Corintios? ¿Ah? 16. ¿Y cuántos versículos crees que tiene? 24. O sea, inicial, hora, y cerrar, hora. A mí me agrada, digo, no es porque lo lleve religiosamente, pero a mí me agrada, cada vez que me toca exponer las escrituras, es orar al inicio y orar al final. ¿Por qué es mi tradición? No, porque es bíblico, porque lo estoy tomando de lo que encuentro aún en el mismo, el apóstol Pablo a las iglesias. Bueno, ¿y por qué crees que ora en esta última oración? ¿Tú por qué ya descubriste por qué ora al inicio, no? ¿Por qué te faltaría orar? Si esa fuese la pregunta. ¿Qué orarías más? Eso me agrada, hacerlos pensar, ¿verdad? Vamos, desarrollarnos a... ¿Por qué orarías tú? Bueno, aquí está la respuesta. Pablo ora por gracia. ¡Wow! Increíble. Lo que necesitaba esta iglesia no eran unos buenos cocolazos, unos buenos coscorrones. Bueno, sabes, en otras palabras, el corazón de Dios es, solo necesitan crecer en gracia. ¡Wow! Mientras tú y yo vemos, tal vez podemos verlo con estos ojos. Yo veo una persona y veo una persona y puedo juzgarla. Le falta mucho, está verde, ¿no? Como a veces nos referimos, no, está verde, ¿no? ¿Y sabes qué Dios dice? No. Bueno, podría estar verde, ¿no? Eso no. Pero solo le hace falta crecer en gracia. ¡Wow! ¿Cuántos pueden levantar su mano y pueden decir, Señor, yo necesito crecer en gracia? Esta iglesia necesita lo mismo. Necesita esta congregación lo mismo que la iglesia en Corinto. Necesita esa primera oración inicial y necesita esta. Y habilidad de recibir amor. Qué increíble. ¿Ese es el corazón de Dios? Sí. No por esto no deja de corregir y de dar puntuales, ¿verdad?, anotaciones de todo lo que es la carta. Pero Pablo inicia de una manera magistral y termina también de una manera magistral diciéndole al Señor lo que anhela para ellos. ¿Lo vamos a leer? Que la gracia del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, sea con mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuántos creen que necesitamos lo mismo en esta noche y para estos tiempos y para la iglesia del día de hoy? Y para la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo del concepto global, La iglesia, nosotros somos solo una congregación que es parte es como una ramita, pero dentro de todo el árbol, ¿sí? La iglesia necesita orar esto, sí, y esta congregación necesita también esto. ¿Qué te parece entonces si manos a la obra nos ponemos ahora a orar?